¿Qué sucede realmente cuando el último aliento escapa de tus pulmones y la luz del mundo se apaga para siempre? Para el hombre moderno, la muerte es un muro de silencio, una incógnita que la ciencia no puede descifrar. Pero para las civilizaciones antiguas de Mesoamérica, el fin de la vida no era un punto final, sino el inicio de la odisea más aterradora, mística y fascinante jamás concebida por la mente humana. No te esperaba un paraíso de nubes blancas y liras, sino un descenso brutal a las entrañas de la tierra, un reino de oscuridad sagrada donde el tiempo se detiene, la carne se desprende y los dioses se alimentan de la esencia de tu miedo. Imagina por un momento que despiertas en una penumbra eterna, donde el aire huele a copal quemado y tierra húmeda. Frente a ti no hay un juez celestial, sino un camino que se bifurca hacia dos abismos distintos. A un lado, el Mictlán de los aztecas, un desierto de pruebas físicas y erosión del alma. Al otro, el Xibalbá de los mayas, una ciudad subterránea de engaños y tormentos psicológicos. Hoy, nos adentramos en esa oscuridad sagrada. Vamos a comparar los dos reinos de los muertos más complejos de la historia. Prepárate, porque estamos a punto de cruzar el umbral. Para el pueblo mexica, la muerte por causas naturales no era un evento súbito, sino un proceso de descreación. El Mictlán, que literalmente significa lugar de los muertos, era el destino final para la mayoría. Un reino gobernado por la dualidad y el silencio. Pero llegar allí no era sencillo. El alma, o Tonali, debía emprender un viaje de 4 años a través de 9 niveles que buscaban purificar el espíritu, despojándolo de todo lo que lo hacía humano. El descenso comenzaba en el Itzcuintlan, donde el muerto llegaba a la orilla de un río caudaloso y turbio. Aquí, la primera lección era la compasión. Solo un perro Xoloitzcuintli, aquel animal sagrado que habías cuidado en vida, podía reconocerte entre la niebla y llevarte sobre su lomo hacia la otra orilla. Si habías sido cruel con los animales, tu viaje terminaba ahí, vagando eternamente en una orilla solitaria. Tras cruzar, el alma se enfrentaba al Tepeme Monamitlán, el lugar donde las montañas chocan entre sí. Era una prueba de ritmo y destino. Debías pasar en el momento exacto para no ser triturado por la piedra viva de la tierra. Cada nivel del Mictlán era una erosión de los sentidos. En el Itztepetl, el alma caminaba sobre un cerro cubierto de cuchillas de obsidiana que desgarraban la planta de los pies, enseñando que el dolor es el último lazo con el cuerpo. Luego venía el Zehueloyan, un páramo de nieve eterna donde el frío no solo congelaba la piel, sino los recuerdos. El viaje continuaba a través de desiertos donde el viento de obsidiana soplaba con tal fuerza que terminaba por desollar al viajero, dejando solo el esqueleto. Al llegar al 9º nivel, el Mictlán Ojochualocan, el alma se encontraba frente a frente con Mictlantecutli y su esposa Mictecacihuatl, el señor de la muerte, representado como un esqueleto con ojos vivaces y un tocado de plumas de búho. No te ofrecía la gloria, sino el Miccacuicatl, el canto de los muertos. Su regalo final era la nada, el descanso absoluto en la inexistencia. El Mictlán era el triunfo del olvido sobre el ego. Sin embargo, si giramos la vista hacia el sur, hacia las densas selvas mayas, la visión del inframundo cambia drásticamente. El Xibalbá no era un camino de purificación pasiva, sino un campo de batalla de ingenio y supervivencia. Para los mayas, el inframundo era una ciudad real, con palacios, canchas de juego de pelota y consejos de gobierno, pero habitada por seres que eran la personificación de la enfermedad y la desgracia. El Xibalbá era el lugar de la desaparición, y sus gobernantes, los señores de Xibalbá, eran maestros de la humillación. El acceso al Xibalbá era físico. Se entraba por cuevas profundas y cenotes de aguas estancadas. El viajero debía superar pruebas que desafiaban la lógica. Antes de entrar a la ciudad,
El alma cruzaba ríos de pus y sangre, y luego se enfrentaba a los 4 caminos de colores, rojo, negro, blanco y amarillo, que intentaban confundir al caminante para que se perdiera en la eternidad. Una vez dentro, los señores del miedo, Hun-Kame y Bukub-Kame, te invitaban a sentarte en un banco de piedra que en realidad era una roca ardiente, solo para burlarse de tu dolor. Lo más característico del Xibalbá eran sus casas de tormento, diseñadas para quebrar el espíritu de los más fuertes. La casa oscura, donde no existía ni un rayo de luz. La casa del frío, donde el granizo golpeaba como piedras. La casa de los jaguares, donde bestias hambrientas esperaban para devorar la carne. La casa de los murciélagos, donde el dios Camazotz, con sus alas de cuchillo, buscaba decapitar al intruso. Y la casa de los cuchillos, donde las navajas se movían solas cortando el aire. A diferencia del Mictlán, el Xibalbá permitía la rebelión. Los héroes mayas, los gemelos precursores, no aceptaron su destino. Ellos jugaron contra los dioses, usaron su astucia para engañar a la muerte, y finalmente, vencieron en el juego de pelota cósmico. Por eso, para el misticismo maya, el descenso al inframundo era la oportunidad de la transmutación. No buscaban el olvido del Mictlán, buscaban renacer como el maíz o convertirse en estrellas. La diferencia cultural aquí es profunda y fascinante. El misticismo azteca está impregnado de una resignación heroica. Ellos entendían que el universo exige un equilibrio. Para que el sol tuviera fuerza de nacer, alguien debía morir. El Mictlán es una burocracia divina, un proceso geográfico donde la identidad desaparece para alimentar la estabilidad del cosmos. Es una filosofía de la tierra y la entrega. Por el contrario, el misticismo maya es una filosofía del tiempo y el individuo. El Xibalbá es un espejo de la corte real, lleno de intriga política y desafíos. El maya no quiere desaparecer, quiere ascender, y para hacerlo, debe descender primero a lo más profundo de sus miedos y derrotarlos. Hoy en día, este misticismo no ha sido borrado por la modernidad. Cuando un chamán contemporáneo entra en una cueva en las tierras altas de Guatemala, o cuando se celebra el Día de Muertos en el centro de México, los portales de Xibalbá y Mictlán se entornan. Seguimos creyendo en el perro que guía, en la sombra del jaguar y en la necesidad de preparar al alma para lo inevitable. La arquitectura de estos inframundos sigue viva en nuestro inconsciente colectivo. El miedo a la oscuridad, el respeto por el búho y la sospecha de que, bajo nuestros pies, existe un mundo mucho más real y antiguo que el que vemos sobre la superficie. Al final, ambas visiones nos dejan una lección poderosa sobre cómo vivían estos pueblos. Los aztecas vivían para el sol, aceptando que su final era ser sombras en el reino de Mictlantecutli. Los mayas vivían para las estrellas, sabiendo que el camino al cielo pasaba obligatoriamente por las casas de tortura del inframundo. Dos imperios que, aunque nunca chocaron sus armas en una guerra total en la superficie, compartían una obsesión por lo que ocurre después del último suspiro. ¿Qué camino preferirías seguir tú si tuvieras que elegir ahora mismo? La disciplina de los 9 niveles del Mictlán, perdiendo tu piel y tu nombre hasta encontrar la paz en el silencio eterno. O el peligroso juego de ingenio en las salas de Xibalbá, arriesgándote a ser devorado por jaguares con la esperanza de renacer como luz en el firmamento. La respuesta quizá dependa de qué valoras más, la paz del olvido o la gloria del renacimiento. Si esta exploración del misticismo mesoamericano te ha hecho mirar las sombras de forma distinta, te invito a que te suscribas y nos acompañes en este viaje por la historia que no nos contaron. En el próximo episodio, exploraremos los secretos de la alquimia de la sangre y el poder de los nahuales. Déjame en los comentarios tu teoría. ¿Crees que estas dimensiones son solo mitos o son mapas reales de un camino que todos habremos de recorrer? Gracias por descender con nosotros al corazón de la Tierra. Nos vemos en el próximo misterio.